La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de tipos de neumonía y su prevención. Nuestro invitado, el doctor Edward Bernal, neumólogo y oncólogo. Y vamos con esta placa que nos habla del tema que vamos a tratar hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, la neumonía es responsable del 15% de todas las defunciones de menores de 5 años. La neumonía puede ser causada por virus, bacterias u hongos. Se puede prevenir mediante inmunización, una alimentación adecuada y mediante el control de factores ambientales. La neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos. Este es el tema que vamos a hablar. Hay varios tipos de neumonía. Eso también vamos a preguntarle a nuestro invitado y sobre todo cómo prevenir, que es lo más importante. Ahora, antes de recibir al invitado, hacemos un ejercicio, nuestro ejercicio habitual al inicio del programa, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque tenemos mucho por lo cual agradecer siempre, todos los días de nuestra vida. Y si vos no me crees, te digo, mira, desde el día que naciste, desde el día que nací hasta el día de hoy, recibimos un regalo todos los días, que es el regalo de la vida. Entonces ya con eso tenemos que estar felices, de estar vivos, de poder disfrutar, de poder aprender, de poder modificar, de poder hacer tantas cosas. Le agradecemos nosotros a Dios justamente por eso, por el don de la vida. Agradecemos también por la salud, agradecemos por el amor, agradecemos por la familia, por los amigos, por el trabajo, agradecemos por los compañeros de trabajo. Yo agradezco inmensamente el poder hacer este programa que me encanta y que aprendo mucho. Y te agradezco a vos que estás del otro lado, porque hay un montón de gente trabajando, preparando el programa para que después esté yo aquí, en este lugar sentada, invitando a un médico y consultando con él. Pero toda esa gente ha trabajado mucho y no se las ve. También le agradezco a todo ese equipo maravilloso del Doctor en Casa. Y te agradezco a vos que estás ahí viendo el programa. Este programa está hecho para vos. Bienvenido. Comenzamos de esta manera. El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. Volvemos ya. Estamos con nuestro invitado, él es el doctor Edward Bernal, neumólogo y oncólogo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias por la invitación a vos y a todo tu equipo. Bueno, un gusto tenerte aquí y queremos hablar un poquito del tema de la neumonía. Siempre se habla, se escucha más en el tiempo de frío, en los meses más fríos. La neumonía, ¿por qué es tan terrible esa neumonía en los chiquitos y en las personas mayores? Es más peligroso, ¿verdad?, que en la gente de una edad media. Sí, la verdad que es importante hablar de esto porque es una patología bastante frecuente, ¿verdad? Y tiene bastante morbo y mortalidad. Y así como bien dijiste, en los chicos es muy peligroso. De hecho, es la causa número 1 de muerte en niños menores de 5 años, ¿verdad? O sea, de ahí la importancia de esta patología. Bueno, pero al inicio ya del programa, si nos puede explicar, neumonía, pulmonía, ¿todo es lo mismo? ¿La neumonía puede ser una gripe mal curada, como mal se dice, o no? Bueno, para empezar entonces vamos a hablar sobre el concepto, ¿verdad? Sí. La neumonía
es, bueno, el nombre es neumonía, algunos lo refieren como pulmonía, pero que también está bien, pero neumonía es su nombre original, ¿verdad? La neumonía es una inflamación derivada de una infección en el pulmón, ¿sí? El pulmón, dentro del pulmón tenemos lo que son los saqueos alveolares y los alveolos, ¿verdad? Sí. La neumonía está ahí en el centro y causa un poquito de déficit del funcionamiento del aparato respiratorio, ¿verdad? O sea, es una infección en el pulmón que inflama el pulmón. Así mismo, es una infección en el pulmón. Claro. ¿Sí? Ahora, he escuchado también los términos neumonía doble y demás, ¿verdad? Sí. Eso puede cambiarse de acuerdo a el grado de afectación, ¿verdad? Puede ser un parche neumónico, o sea, la neumonía no tiene un tamaño específico, ¿verdad? Si bien conocemos que los pulmones son 2 y son más o menos 2 esponjas de este tamaño, ¿verdad? Entonces pueden estar o abarcar un pedacito de eso, o un segmento, un lóbulo, o todo un pulmón, o sea, y obviamente mientras más abarque es más severa, ¿verdad? Bueno, y esta inflamación del pulmón, esta infección del pulmón que inflama el pulmón y que por eso es la neumonía, ¿por qué se infecta un pulmón, por ejemplo? Bueno, tenemos como etiología, ¿verdad? Tenemos a bacterias, virus y hongos. Lo que más, la mayoría de los casos están dados por bacterias. ¿Por qué se infecta? Hay varias formas de mecanismos, ¿verdad? de infección, pero el más conocido es cuando el paciente o la persona aspira secreciones, aspira gérmenes o bacterias que están en la boca y se van, sortean todos los mecanismos de defensa del pulmón y llegan ahí empiezan a hacer su cultivo y empiezan ahí a germinar una infección, ¿verdad? Nosotros tenemos varios mecanismos de defensa y bueno, tiene que sortear cada uno de ellos y llegar ahí. Claro. O sea, por eso no todo el mundo tiene neumonía si tiene alguna infección en las vías respiratorias. Así es. ¿Verdad? Porque hay mecanismos de defensa. Sí, no todas las infecciones de la vía respiratoria son neumonía, porque para que exista la neumonía tiene que estar la infección en el pulmón. Por ejemplo, sería diferente una bronquitis o como vos refieres de la gripe, ¿verdad? La gripe está dada por virus y te puede dar un resfriado, ¿verdad? O, por ejemplo, otro virus te puede dar una influenza, pero también esos virus te podrían dar una neumonía. Es en el menor porcentaje de los casos, pero te podrían dar una neumonía. Claro. Y así en el popular acervo, cuando la gente habla, dice, no, tuvo neumonía por una gripe mal curada. Eso escuchamos muchas veces. ¿Eso puede ser real? ¿Es así o no? La neumonía puede venir directamente del virus, pero es muy poco probable. Lo que sí está descrito es que las neumonías vengan después de los virus, o sea, después de las gripes. O sea, que una gripe o un resfrío predisponga a una posterior neumonía. No es que realmente no se curó y se complicó, entonces tuvo la gripe y posteriormente se sobreinfectó con una bacteria y ahí ya tuvo la neumonía bacteriana, ¿verdad? Ya, bueno. Eso es lo que más pasa. Genial, aclarada ese primer punto. Ahora vamos con este material, por favor, que habla justamente de eso, que es la neumonía. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. Bueno, ¿está correcto eso? Sí, correctísimo. Entonces, sería más o menos el esquema de lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Sí. Esos son esos saquitos que se ven, son los sacos alveolares, y esos, en vez de estar ocupados con aire, están ocupados con pus y secreciones, lo cual hace inefectivo el cambio del transporte de oxígeno en esa zona, ¿verdad? ¿Y una persona se puede dar cuenta de que eso le está sucediendo al inicio, de que se está infectando el pulmón, o uno piensa nada más, bueno, estoy nomás resfriado con gripe o no me siento bien, o se siente de alguna manera? Sí, los síntomas de la neumonía en general, bueno, las neumonías son varias, ¿sí? Y como son diversas, la sintomatología puede ser diversa, pero la más conocida y lo más frecuente, que es bacterias, el neumococo, tiene unos síntomas clásicos, que son la fiebre, ¿verdad? La tos, la expectoración, porque como ahí bien decía en
donde acaban de poner en el Zócalo, está ocupada por pus y secreciones, entonces hay una tos que intenta expulsar esas secreciones, entonces es una tos productiva, esa tos con catarro que se le llama, ¿verdad? Entonces hay fiebre, hay tos, ¿verdad? Decaimiento general y puede haber también o no un dolor de puntada de costado que afecta un poquito, que duele al respirar aún. El pulmón, o sea, el costado en la espalda sentimos. Sí, generalmente está dado cuando la pleura también está un poquito inflamada, que es la pleura son capas que recubren el pulmón, se suelen inflamar y suelen dar ese dolorcito de puntada de costado. También está descrito dolor de cuerpo por la fiebre en sí y bueno, la tos y expectoración y la fiebre es lo más característico de la neumonía. O sea, si está infectado es fiebre, ¿verdad? Así mismo. Cuando hay infección hay fiebre. Así es en la mayoría de los casos. Ajá, perfecto. Bueno, vamos a ver este siguiente material, por favor. La neumonía adquirida en la comunidad. Se presenta cuando alguien contrae neumonía en la comunidad, fuera de los hospitales y otros centros de salud. Es el tipo más común de neumonía. La mayoría sucede por la inhalación de los gérmenes, especialmente durante el sueño, que viven en la boca, la nariz o la garganta. Eso es neumonía adquirida en la comunidad, es cuando nos contagiamos porque estamos con alguien que tiene lo mismo. Bueno, lo dividimos, ¿verdad? Según donde lo adquiriste en la comunidad, que es diferente a la intrahospitalaria, ¿verdad? Lo ponemos en la comunidad, ¿por qué? Porque eso no fue un ambiente hospitalario y calculamos de que la forma de adquisición de esa neumonía fue como la refiere ahí, ¿verdad? Entonces aspiramos esas bacterias y nos causa, esa bacteria sortea todos los mecanismos de defensa del pulmón, inicia la infección y te da los síntomas. ¿Por qué la dividimos así? Porque la forma de tratar es diferente, ¿verdad? Cuando viene de la comunidad, vamos a mal decir, es un germen no tan argel ahí, entonces sabemos qué tipo de antibiótico le podría ir en ese caso, ¿verdad? Y se habla de que no se adquirió en un hospital, en un lugar así, porque hay mucho ahí, ¿verdad? O sea, justamente en los hospitales, en los sanatorios, es donde hay más virus y más bacterias porque hay más enfermos. Claro, es así, pero lo importante es que en los hospitales, si bien hay bacterias, es un tipo diferente de las bacterias que vos esperas encontrar afuera. Por eso en la comodidad está afuera y dentro de los hospitales son otras. ¿Por qué? Porque son unas bacterias que son resistentes a antibióticos. Son tipo, vamos a decir, están medio acostumbradas a los antibióticos. Las del hospital. Las del hospital. Ay, esas son peores. Claro, son peores que las adquiridas en la comunidad. Son de mucho más riesgo que adquiridas en la comunidad. Por eso que muchas veces también dicen cuánto hay que estar lo menos posible en un hospital. Muchas veces uno cree que va a estar más segura dentro del hospital si tiene algún problema y sin embargo no es así. Sí, realmente yo creo que las indicaciones de alta del médico, del colega, tienen que ser cumplidas, ¿verdad? Muchas de las personas, como refieres, piensan de que, bueno, me voy a quedar unos días más para asegurar de pronto. No, porque realmente eso te condiciona que estés más tiempo expuesto a bacterias que son más agresivas. Claro. Bueno, qué interesante está este tema de conocer un poquito más de esto, sobre todo del tipo de virus, de bacterias más fortalecidos o menos, sí, más fuertes, ¿verdad? Sí, son más fuertes. Ahora, ¿cuál es una persona puede salir sin problema, curarse de la neumonía y que no quede comprometido el pulmón o siempre queda algún rastrito por ahí? Depende de la severidad de la neumonía, ¿verdad? De hecho, la mayor parte de las neumonías, el 80% de las neumonías, ¿verdad?, son medicadas para el paciente se va a la casa, no son medicadas en el hospital. Entonces, suponemos un infiltrado pequeño, ¿verdad? Entonces, esas generalmente no van a dejar ningún tipo de secuelas. Ahora, por lo contrario, hay otras neumonías que son bastante severas, incluso llegan a hacer un distrés, llegan al respirador o algo, y entonces ahí podría ya causar secuelas o no, depende del tipo del paciente, la duración de la ventilación y todo eso. Entonces, las más severas sí te pueden dejar secuelas, pero una neumonía tratada a tiempo y en forma, lo más probable es que te cures totalmente y no tengas ningún problema en lo posterior. Cuando los chiquitos tienen neumonía, son muy chiquitos, o cuando los adultos mayores, bien
viejitos, tienen neumonía. ¿Por qué es más peligroso? ¿Porque tienen las defensas más bajas? ¿Porque, no sé, por qué esos dos extremos de la vida siempre hay más peligro? Bueno, podemos hablar un poquito de la inmunidad, ¿verdad? Cuando son más chicos, vamos a decir que todavía no está tan madura su inmunidad, ¿verdad? Entonces les golpea más la neumonía. La inmunidad es uno de los mecanismos de defensa ya en el propio cuerpo, ¿verdad? Y hablando de los mayores, más específicamente los mayores de 65 años, la inmunidad viene a estar un poquito más debilitada, ¿sí? Entonces también les golpea más. Obviamente que cuando son mayores también tienen unas patologías previas, ¿verdad? Son cardiópatas, algunos son diabéticos, hipertensos, algunos son más frágiles que otros, entonces hace que la neumonía sea más severa o una neumonía similar que a un joven le afecte de forma más brusca a un paciente mayor. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo le invito a hacer un corte, doctor. Volvemos enseguidita, tenemos más material. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Edward Bernal. Él es neumólogo y oncólogo y nos está hablando y nos está explicando los tipos de neumonía y sobre todo su prevención, que eso todavía no llegamos a la prevención, pero es la parte más importante de todo lo que vamos a hablar hoy, porque bueno, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Aprender a hacer medicina preventiva, ver cuáles son las situaciones que podemos hacer para evitar tener cualquier tipo de problemas. En este caso estamos hablando de neumonía y su prevención. Y el doctor ya nos estaba explicando que hay diferentes clases de neumonía. Vamos ahora con este material que nos habla de lo que ya nos habló el doctor, pero para fijar más la idea, neumonía hospitalaria. Neumonía hospitalaria. Ocurre cuando las personas contraen neumonía durante una estadía en el hospital mientras están siendo tratados por otra enfermedad. Un paciente está en mayor riesgo de contraer neumonía hospitalaria si se encuentra conectado a un respirador mecánico. Suele ser más grave que la neumonía adquirida en la comunidad porque el paciente ya está enfermo. Es así, tenemos entonces, como dijimos, la neumonía adquirida en la comunidad, que es la neumonía que casi todos conocen, la neumonía más conocida, ¿verdad? Y la neumonía intrahospitalaria. Dentro de eso también te hago una clasificación, está la intrahospitalaria y la neumonía asociada al ventilador, que la puedes adquirir en un hospital con gérmenes muy agresivos, ¿verdad? Más agresivos que los de la calle, en otras palabras. Y la neumonía asociada al ventilador, que es para los pacientes que están ventilados, intubados, que están usando un respirador artificial, ¿verdad? Entonces, esos gérmenes son aún más agresivos que los del hospital. O sea, dentro del hospital, otra vez, tenemos otro lugar donde, obviamente, la terapia es conocida por saber de que todo el mundo está grave, por algo está en terapia, ¿verdad? Y los gérmenes son aún más resistentes o un poquito más agresivos y, obviamente, en pacientes más enfermos que los de la sala. Claro. Doctor, ¿y se imagina una persona que esté con intubación, entubada por el tema de respirar con eso, ahora con el tema del COVID-19, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de enfermedad que necesite eso? ¿Ya está en ese lugar de terapia intensiva? ¿Ya está con una enfermedad bien grave, por eso está ahí? Y encima otra vez que tenga esta neumonía. Es así. Bueno, los profesionales de terapia intensiva, los terapistas, los licenciados, todo el personal de salud que está en la terapia, hacen lo posible por evitar que aparezca esto o retrasar en lo máximo que aparezca esto. Para esto utilizan filtros en las tubuladuras, ¿verdad? También extreman cuidados en la limpieza de secreciones del paciente. Procuran hacerlo de forma lo más estéril posible para
para que el paciente no se infecte. Aún así, existen datos que no solo son en Paraguay, ¿verdad? Pasa en Japón, en Brasil, en Estados Unidos. Está descrito que aparece la neumonía aquí en la comunidad. ¿Por qué? Porque son gérmenes que ya están medio acostumbrados, vamos a decir, a vivir en un ambiente hospitalario y no se los puede eliminar tan fácilmente. Pero quiere decir que esos gérmenes están en el tubo que le meten al paciente. El tubo realmente es estéril cuando inicia, Sí. quitas de un empaque Sí, estéril y por demás, eso. pero el ambiente de la terapia puede estar contaminado. De hecho, puede tener el paciente una infección en el de al lado, ¿verdad? O puede haber en el ambiente hospitalario en sí. Entonces, por la presencia del paciente durante mucho tiempo, hace de que pueda adquirir eso, ¿verdad? Pese a todos los cuidados que los colegas hacen para que esto no ocurra, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, hay que cuidarse, por favor. Vamos a ver ahora esta otra neumonía asociada a la atención de la salud, dice el material. Neumonía asociada a la atención de la salud. Los pacientes también pueden contraer neumonía en otros ámbitos de la salud, tales como los hogares de ancianos, los centros de diálisis y las clínicas para pacientes ambulatorios. Este tipo de neumonía se llama neumonía asociada a la atención de la salud. Sí, es otro tipo de neumonía, ¿verdad? Como bien dijimos, está lo de la comunidad, la intrahospitalaria. Y bueno, esta clasificación surgió porque de pronto hay pacientes que, si bien no se llegan a internar, o sea, pero por sus patologías son frecuentes visitadores del hospital, ¿verdad? O reciben algún tipo de tratamiento en domicilio. Por ejemplo, pacientes que tienen sondas, porque tienen que ser sondados, pacientes que reciben tal vez quimioterapia o diálisis, ¿verdad? Donde tienen que tener un catéter, se les pone un catéter, se les pasa la medicación, están un tiempo y vuelven a salir. Pero estos pacientes no son, cuando adquieren una neumonía, no es la propia de la comunidad, sino también se ve afectada y tiene también la posibilidad de ser gérmenes más resistentes como son los del hospital o los de cuidados a cuidados médicos, ¿verdad? ¿Y cómo se puede evitar esto, doctor? Se evita al máximo con que es lo que se suele hacer, ¿verdad? Que los profesionales hacen, que es cuidar bien la vida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un paciente que está siendo dializado, ¿verdad? Entonces la fístula se la cuida bien, se la limpia bien, se la protege bien, ¿verdad? Si ya está haciendo quimioterapia y tiene que hacer un día o tiene que hacerse una medicación por mes o cada 15 días, bueno, se cuida muy bien la vía. Se protege lo más posible, también la sonda se la pone, si tiene que ser sondado, se hace lo más estéril posible, con el mayor cuidado posible, la higiene posible, los controles posibles. Aún así, eso predispone igual, se ha visto que no, por más que tiene todos esos cuidados, no llegan a ser como en la comunidad donde no tienes nada, ¿verdad? Lo natural siempre es natural y donde hay una invasión, por más sutil que parezca como un simple catéter, ya predispone a otro tipo de gérmenes. Bueno, vamos ahora a ver este otro material, neumonía por aspiración, broncoaspiración. A ver. Neumonía por aspiración, broncoaspiración. Ocurre si se inhalan alimentos, bebidas, vómito o saliva de la boca hacia los pulmones. Puede ocurrir si algo perturba el reflejo nauseoso normal, como una lesión cerebral, problemas para tragar o el uso excesivo de alcohol o drogas. ¿Qué es el reflejo nauseoso normal? Bueno, hay el reflejo nauseoso y, más importante, el reflejo de la tos, ¿sí? Entonces, cuando hay una lesión cerebral o un problema neurológico, ya sea fijo, ¿verdad? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, o el derrame que se le llame, ¿verdad? O por una intoxicación, ya sea una intoxicación alcohólica o por algún fármaco. Entonces los reflejos disminuyen a tal grado de que no aparece esa defensa, porque la tos es un mecanismo de defensa de la tos, para evitar de que los alimentos, el líquido o el vómito
se introduzca en la vía aérea, ¿verdad? En otras palabras, nosotros tenemos, para explicarlo, tenemos un orificio por donde entra el alimento y otro orificio más atrás o más adelante, sería en este caso, donde entra el aire. Sí. ¿Sí? Entonces, el uno se cierra, el otro se abre, ¿verdad? Claro. No pueden estar los dos abiertos, ¿verdad? En algunos casos pasa de que ya sea que le des un alimento o un líquido o el paciente vomite o sangre, que puede ser también, entonces ese reflejo de la tos donde inmediatamente se cierra las cuerdas vocales, se cierra la glotis, no deja pasar ningún alimento al pulmón, es afectado, entonces se inutiliza totalmente y pasa todo lo que tiene que pasar o es parcialmente afectado y deja pasar un poco. Entonces, en otras palabras, se va líquido, sangre, fluidos o alimentos donde no debería irse, que es la vía aérea. Si esto es masivo, o sea, si es mucho, ¿verdad? Le puede afectar inmediatamente y se puede hasta ahogar, ¿verdad? Sí. Y si eso es en menor cantidad, puede irse, como es algo que no debería estar ahí y tiene bacterias, ¿verdad? Sabemos que los contenidos del estómago tienen bacterias, entonces se queda ahí y genera una infección y después te da una neumonía por broncoaspiración. Por eso es que los médicos, el personal de salud, siempre ante una neumonía, ¿verdad?, hace una serie de preguntas, ¿verdad?, porque para saber si fue en la comunidad, si fue en el hospital, si tuvo un antecedente, te doy un ejemplo, un antecedente de un traumatismo de cráneo, alguien que se cayó de la moto, se golpeó la cabeza, quedó inconsciente, vomitó tal vez, ¿verdad? Entonces durante un tiempo él estuvo con un déficit neurológico, no tuvo ese reflejo y pudo haber aspirado ya sea parcialmente algo de sangre, de vómito, de líquidos y ese puede haberle generado tiempo después una neumonía. Entonces esa es más o menos la explicación de la neumonía por broncoaspiración, ¿verdad? Ya, perfecto. Sí, como decía aquí, estaba una lesión cerebral, problemas para tragar también, ¿verdad? Sí. Y el uso excesivo de alcohol y droga, porque ahí ya no sabes ni dónde estás. Sí, cuando ya el alcohol te deprime en exceso, ¿verdad? Puede haber, el paciente haber caído, vomitado y aspirado su propio vómito, como se dice vulgarmente, ¿verdad? También es una de las preguntas que se hace en la anamnesis de la historia de la neumonía, ¿verdad? Si se hace abuso de drogas o de alcohol, porque bien podía haber pasado eso hace una semana o algo más así. Claro, porque con que pase un poquito ya puede llevar el germen o el virus y infecta, ¿verdad? Sí, es así. A más de uno de nosotros nos ha debido pasar alguna vez que ya sea con un sorbo de agua, de jugo o de mate, ¿verdad? Nos hemos atragantado y es una tos impresionante, horrible, fea. O cuando estás comiendo y vas a hablar ahí. Ahí, exactamente. Y ese es un reflejo de defensa, ¿verdad? O sea, es una defensa. Procura el aparato respiratorio expulsar todo lo que no le corresponda a él. Entonces, realmente es una defensa, la cual se puede ver abolida por drogas o por lesiones cerebrales, ¿verdad? Bueno, perfecto. Estamos aprendiendo mucho en este programa con nuestro invitado, el doctor Edward Bernal. Aprendimos neumonía hospitalaria asociada a la atención de la salud y neumonía por aspiración, broncoaspiración. Vamos a seguir con mucho material todavía, pero ahora vamos a hacer un corte y volvemos ya. Estamos hablando de los tipos de neumonía y su prevención con el doctor Edward Bernal. Ya quiero llegar a la prevención, pero nos falta un tipo de neumonía que es la neumonía atípica. Vamos a ver, por favor, el material. La neumonía atípica es un término no médico utilizado para describir un caso leve de neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, transmitida de persona a persona, que no requiere reposo en cama u hospitalización.
Algunas personas pueden incluso sentirse lo suficientemente bien como para ir a trabajar y participar en otras actividades diarias. Bueno, esta es la neumonía típica, pero ¿cómo, doctor, la persona no requiere cama ni hospitalización y se siente bien y puede ir a trabajar? ¿No le puede contagiar a todo el mundo así? Sí, mira, en este caso, bueno, es atípica porque en sí ya sale de la regla, ¿verdad? Claro, sí. Entonces pasa que los síntomas no son los frecuentes, lo que te acaba de mencionar hace rato, la neumonía adquirida en la comunidad, ¿verdad? Entonces el paciente no siempre refiere esa tos, catarro y fiebre, sino refiere un poco de fiebre, puede salir dolor abdominal, dolor de cabeza, a veces diarrea, entonces es confundida con cualquier otra cosa menos neumonía. Entonces eso hace que lo deje un poquito como algo superficial y no acuda a la consulta y no sea diagnosticada, ¿verdad? Yo pensé que era el médico que le decía no andar nomás por ahí. No acuda a la consulta por eso. Porque claro, no piensa que es, de hecho es un problema para nosotros también, porque a veces nosotros, mira, te dice, vengo doctor, vengo que tengo esto, otro, así como que no cierra tanto y cuando uno hace una radiografía, bueno, cuando uno no le encuentra lógica, lo que suele hacer es pedir estudios, ¿verdad? Entonces, pide estudios y dentro de eso una placa de tórax y te das cuenta de que y ahí se ve. puede haber una neumonía, ¿verdad? Generalmente están causadas por gérmenes no muy comunes, ¿verdad? Pero también para mencionar, es posible que estas neumonías atípicas se compliquen también, son del todo livianas, sí, en la mayoría sí, pero no son del todo livianas, ¿verdad? O sea, la neumonía típica sería que no tiene los síntomas de la neumonía, de todas las otras neumonías que estuvimos hablando. Es una neumonía engañosa, que le engaña al paciente y al profesional también. Pero es neumonía, tiene infección y tiene inflamación. Sí, y tiene que ser tratado y curado. Claro. Bueno, ¿qué va? Esa es la más peligrosa. Sí, por suerte es la menor de las, es menos del 10% de los casos, me parece. No es muy frecuente, por suerte. Pero, y también la gente normalmente, no las personas que ya tienen un estilo de vida saludable y son regulares las visitas al médico y todo, pero si normalmente la gente si no se siente mal no le llama al médico. Y si esta neumonía típica, apenas si alguna cosita tiene un dolorcito de panza, un dolorcito acá, nadie le da mucha bolilla a eso, doctor. Sí, eso generalmente, claro, incita a que se automediquen y bueno, al persistir el cuadro y no mejorar, entonces hace que acudan y a partir de ahí hacemos la investigación y se trata de una neumonía típica, ¿no? Bueno, y ahora llegó el momento de lo que yo quería saber. ¿Cómo podemos prevenir la neumonía, por favor? A ver, ahí está este material. Vacunas para prevenir la neumonía. Vacuna antineumocócica o vacuna contra el neumococo, el organismo que causa neumonía neumocócica, también puede causar infecciones de la sangre y meningitis. Haemophilus influenzae tipo B puede prevenir la neumonía causada por dicha cepa. Se recomienda administrar a los niños para prevenir la neumonía y otras infecciones causadas por este microorganismo. Gripe. Esta vacuna por lo general puede prevenir la neumonía causada por el virus de la gripe debido a la debilidad del sistema inmunológico. Varicela. Esta puede prevenir la neumonía causada por el virus de la varicela, la cual es muy rara. ¿Es la única manera que tenemos de prevenir, doctor, con estas vacunas? Sí, mira, bueno, como cualquier otra enfermedad, lo primero es, una vida sana, un peso, un índice de masa corporal o un peso aceptable, ¿verdad? No fumar, no consumir alcohol en forma excesiva, ¿verdad? Si tienes una patología base, si sos diabético, mantener tus niveles de azúcar dentro del rango, ¿verdad? Si sos hipertenso, mantener tu presión dentro del rango, ¿verdad? Y normas de higiene que sabemos y las conocemos, que no nos sirve solo para neumonía, que nos sirve para neumonía, para gripes, para diarreas y demás, pero si bien son muy efectivas en lo que es la neumonía. Y otra más activa son las vacunas, ¿verdad? Está la vacuna contra las gripes, ¿verdad? Dentro de esa la influenza, que lo que previene es el virus de la influenza. Si bien hay siempre esa duda de que igual me vacuno, pero igual me da,
te previene contra las principales cepas, no Claro. contra la totalidad, pero con las principales. También está la vacuna contra el neumococo, ¿verdad? Sí. El neumococo es una bacteria que es el principal culpable, vamos a decir, de las neumonías, pero también, aparte de neumonías, puede hacer meningitis, puede hacer otro tipo de infecciones, no solamente se dedica a pulmón esa bacteria. Entonces, esa vacuna antineumocócica te previene con las principales cepas de ese también, ya que ese también otra vez se subdivide en cepas, ¿verdad? Entonces, es una forma de prevenir y se hace en ciertos grupos de riesgo, ¿verdad? Se habla de niños, de personas mayores de 65 años o personas que tienen una patología de base, ¿verdad? Diabéticos, pacientes de EPOC, asmáticos, renales o, bueno, también, pero tampoco es exclusivo de ellos, también uno lo puede realizar en un paciente sano si quisiera prevenir o ayudar a prevenir la neumonía, ¿no? Doctor, ¿el tema de la neumonía se da más en los meses fríos que en el verano? Sí. Bueno, en realidad la neumonía es el año redondo, pero como vos bien dices, las enfermedades respiratorias se agudizan o se llenan más en los tiempos de frío, pero esa es por la forma que nosotros adoptamos ante una situación de frío. ¿Qué pasa cuando hay frío? Lo que estira, lo que pega, como dicen, encerrarse, ver tele, estar todos hacinados, ¿verdad? Entonces eso hace que estemos más próximos, podamos contagiarnos más fácilmente y que el aire, porque no abrimos, obviamente hace frío, no abrimos las ventanas, ¿verdad? El aire se encuentra un poquito saturado, húmedo y si estamos aerolizando virus o bacterias, entonces se encuentra presente, no hay un recambio de aire, ¿verdad? Cuando uno abre una ventana y una puerta, ese aire de la habitación, de la sala o del espacio destinado se está recambiando constantemente, lo cual no ocurre cuando estamos totalmente cerrados, ¿verdad? Claro. Entonces, y de hecho estamos más al aire libre cuando no hace frío, obviamente, y ahí disminuyen las posibilidades de contagiarse, ¿no? O sea, de todas maneras uno tiene que abrir y hacer ese cambio de aire aunque haga frío afuera. Sí, si de pronto hay la posibilidad en alguna hora del día donde se tolera un poquito mejor, sería ideal. Si de pronto a veces viste que hace frío y sale un poquito el sol, entonces lo puede airear y asolear la pieza por lo menos una vez al día, dentro de lo posible, ¿verdad? Para que haya ese recambio de aire y también cuidarse, ¿verdad? Obviamente si tenés chicos, si los chicos están vacunados, tienen sus vacunas contra la influenza y demás, también disminuyen, ¿verdad? No solo los cuidados y las vacunas también. Fantástico, genial. Bueno, yo creo que está súper claro todo, conocimos todos los tipos de neumonía. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, con estas vacunas y tratando de no estar muy juntos. Y el tema de la higiene, doctor, también me imagino que tiene que ver, ¿verdad? El tema de lavado de manos, de estar, ayuda. Sí, indudablemente ayuda porque generalmente las manos nuestras están en todos lados, siempre tenemos la costumbre de tocarnos la nariz, la boca y bueno, después de toser y haber expulsado un poquito de secreciones o aerosoles en la mano, uno tiende a olvidarse y de pronto le tocas a la otra persona, le das una palmadita, le tomas la mano, ¿verdad? Entonces, o tocas una superficie, le das la mano, esa persona otra vez puede a su vez tocarse otra vez la boca, la nariz, entonces hacer una especie de transmisión o un especie de mensajero a tus manos del virus o de la bacteria, ¿verdad? En este caso. Perfecto. Y por eso que siempre dicen también, además del tema de modo COVID de vivir, que ya no nos tocamos ni nos damos las manos, pero siempre se decía cuando uno ve un bebé o un niñito, no tocarle la mano, ¿verdad? O sea, ahora no hay que tocarla a nadie, pero antes era, ay, qué lindo, qué sé yo, y le podías tocar la mano. Y había algo que a mí me llamaba la atención, no, a los niños no hay que tocarle las manos. Y es porque se llevan la mano a la boca enseguida y uno puede tener algo y contagiarle, ¿verdad? Sí, mientras más niños son, su inmunidad todavía no está bien desarrollada, entonces se supone que hay un poquito más de riesgo. Realmente esas prácticas que la tenemos de hace muchos años siguen siendo efectivas hasta ahora. Mira que justo me acabas de hablar del modo COVID, ¿verdad? Y si te das cuenta, hay muchas enfermedades que han disminuido, ¿verdad? Que, por ejemplo, la gastroenteritis, ¿verdad? O también incluso las gripes han disminuido, ¿verdad? Por la forma en que la gente está empezando a respetar las distancias, a lavarse las manos. Entonces había sido que realmente podíamos usarla hace mucho tiempo eso, ¿verdad? Simplemente no le estábamos dando mucha bola, en otras palabras, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta que no solamente nos sirve para eso, sino para un montón de enfermedades más, ¿verdad? Gastroenteritis hay mucho menos, doctor. Sí, se ha visto menos.
gastroenteritis. Si bien no todos consultan, pero cuando obviamente se sabe que en las enfermedades gastrointestinales hay que lavarse las manos antes de consumir los alimentos, al preparar los alimentos, después servirse los alimentos, después ir al baño. Claro. Y como la gente se está lavando frecuentemente las manos, entonces contribuye también a que esto no se propague, ¿verdad? No sea así, entonces no sirve de todas formas. Claro, este modo COVID de vivir, esa es la parte positiva de todo esto, de que todos nos lavamos, o sea, el solo hecho de tener el lavatorio antes de entrar a cualquier negocio, a cualquier oficina, a cualquier lugar que vayas, eso ya es maravilloso, ¿verdad? O sea, sí o sí nos obligan a lavarnos las manos. Y obviamente eso también, porque uno se va acostumbrando y se da cuenta de que antes no se lavaba tantas veces las manos o no se lavaba como se debía lavar. Aprendimos también cómo lavarnos las manos, doctor. Sí. Es un aprendizaje importante para todos. Sí, yo creo que es algo básico, económico, útil en todos los sentidos y que se lo puede hacer bueno, no es algo tan complejo, no es una vacuna, no es un medicamento, nada, pero se ve que es totalmente efectivo, ¿verdad? Así mismo, y evita un montón de enfermedades, Así no solamente el COVID, ¿verdad? Sino que acá estamos viendo todo esto que nos está diciendo el doctor. Fantástico. Bueno, nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Seguimos charlando con el doctor Edward Bernal, neumólogo y oncólogo. El tema de hoy, los tipos de neumonía y su prevención. Y ahora vamos a ver las preguntas que ustedes están haciendo en nuestras redes sociales, recordándoles que el doctor en casa está en todas las redes sociales. Vamos con esta primera consulta, por favor. Agustín de J. Augusto Saldívar quiere saber si es más grave la neumonía en una persona con EPOC. Sí, bueno, el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está dada por el uso del tabaco, ¿verdad? Y en algunos casos por el humo doméstico, ¿verdad? Entonces, para hacer el diagnóstico de EPOC, hay una obstrucción en el flujo aéreo de esa persona, de los bronquios de esa persona. Entonces, venimos ya con un pulmón que no está funcionando normalmente. Ahora el EPOC varía también en severidad, ¿verdad? Entonces, mientras más severo es cualquier infección que le venga, le va a venir a repercutir mucho más. De por sí, el resto pulmonar o la función pulmonar de ellos ya es limitada y cuando viene la neumonía, o sea, cuando aparece la neumonía, cuando está presente, entonces viene a disminuir aún más esa función pulmonar. Por lo tanto, si vamos a comparar una neumonía en un paciente sano versus a un paciente previamente EPOC, obviamente la neumonía va a ser más severa en el paciente EPOC. Perfecto. Muy bien, vamos con otra consultita, a ver. Mariana de Areguá quiere saber si la neumonía puede contagiarse luego de que se superen los síntomas. Generalmente va disminuyendo, depende de la bacteria, si es una bacteria, un virus, o depende del tipo de la etiología. Generalmente se asocia cuando terminan los síntomas, va disminuyendo la posibilidad de contagio, ¿sí? No le puedo decir sí en exactamente sí o no, porque puede cambiar, puede estarme hablando de una neumonía viral o de una neumonía bacteriana, pero obviamente al disminuir los síntomas vos ya tenés menos tos, ¿verdad? O al no haber tos, lo que vos expulsas va a ser mucho menos que cuando estás tosiendo, ¿verdad? Entonces, aún puede contagiarse en algunas entidades, pero es la minoría, va descendiendo conforme van disminuyendo los síntomas. Doctor, ¿qué es más fuerte o qué vive más, qué perdura más, el virus o la bacteria? Mira, hay bacterias que viven, los virus generalmente son un poquito más
más lábiles, ¿verdad? Ajá. Para vivir en el ambiente, ¿verdad? Y hay algunas bacterias, y entre eso vuelvo a repetirte, las intrahospitalarias, ¿verdad? Que pueden vivir más en algunas superficies, ¿verdad? Y también hay otra vez algunas que son más sensibles a un producto que a otro producto, Ya. ¿verdad? O al sol, como la tuberculosis, por ejemplo. Entonces puede cambiar eso, pero en general las bacterias pueden tener una resistencia mayor. Ya, perfecto. Tenemos otra consultita. A ver. Viviana de Quimbu dice, ¿una mamá con neumonía puede contagiar al bebé a través de la leche materna? No, es una fuente muy poco probable de contagio, ¿verdad? Lo más lógico es pensar que si un niño que estaba lactando se contagió es porque la mamá estaba aerosolizándole la bacteria cerca, por la proximidad más que todo, no por la leche. Entonces la leche es importante que se le dé. Claro, de todas maneras, esto se puede evitar ahora porque ahora existen los ordeñadores donde pueden separar a la vez del niño sin que deje de darle su leche y su inmunidad que le transmite especialmente en los primeros meses, ¿verdad? Claro. ¿Y si la mamá usa tapabocas, barbijo? Depende de qué tan virulento o infeccioso sea, ¿verdad? Claro. Pues en este caso, por ejemplo, sabemos que estamos ante algo muy, muy virulento, ¿verdad? Hay otras cosas que tardas mucho en contagiarte, tienes que estar muy próximo, mucho tiempo, muy expuesto para contagiarte, ¿verdad? Y otros que es rápido. Entonces, depende, en este momento probablemente te van a decir que utilices tapaboca, que haya un poquito de separación y demás, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, súper claro todo lo que nos explicó nuestro invitado en el día de hoy. Doctor, le queremos agradecer la presencia y lo esperamos en un próximo programa. Dale, muchísimas gracias a vos por tu invitación y a todo tu público. Muchas gracias. Nosotros también nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.